Y sé que todos, de una u otra forma, hemos escuchado la historia de Jacob. Voy a hacer una introducción por si alguien no la ha escuchado, pero para el resto, nada más, repase lo que ya todos sé que lo saben. Así que, Jacob nace siendo hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. Abraham, al que Dios le había dado la promesa de que de él iban a nacer mucha multitud de naciones, multitud de personas. Él tiene a su hijo Isaac, hijo de la promesa, y Jacob nace siendo hijo de Isaac y de Rebeca, gemelo de Esaú. Dice la Biblia que Esaú e Isaac peleaban desde el vientre, porque el que salía primero iba a recibir la bendición de la primogenitura. Y literalmente, para entrar en un poquitito de contexto, la bendición de la primogenitura es una doble porción para el primogénito. Una doble porción. Y no solo me refiero a lo material. El primogénito era el que iba a dirigir el desarrollo espiritual de su casa. Y ellos batallan y el primero que nace es Esaú. Esaú nace siendo mayor que Jacob. Entonces, bueno, esa es la primera característica. Luego, la Biblia habla, y saco mis notas para anotarles el versículo, capítulo 5, versículo 27 al 29, que Esaú y Jacob se comportaban y tenían actividades distintas. Dice la Biblia que Esaú era cazador y Jacob dice literalmente que él era quieto, él era tranquilo, y Jacob le gustaba estar en su casa. Ahora, voy a hacer un paréntesis, si a usted le gusta estudiar la Biblia. La palabra literal que usa para describir a Jacob es Tam. Y Tam lo que quiere decir es íntegro. Es la misma descripción que hace el Señor de Job en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Entonces dice que él era íntegro, él era tranquilo en cuanto a que su forma de ser iba muy asociada, muy pausada y muy marcada. Sin embargo, Jacob nace con el nombre de Jacob, que quería decir engañador. Entonces Jacob era una persona que vivía en una dualidad donde él intentaba ser consecuente entre lo que decía y lo que era. Sin embargo, él fue marcado desde el inicio con un futuro para cometer un error, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, además, viene Esaú, y más adelante en la palabra, usted lo puede leer en su casa, se encuentra con su hermano Jacob, y en un día de tantos viene Esaú, que era más físico, yo me imagino y infiero de contexto por la forma de trabajo que él hacía versus la forma de trabajo que hacía Jacob, que Esaú era más fuerte que Jacob. Vienen ellos, viene Jacob, Esaú cansado, llega ese día de trabajar y se junta con Jacob. Y Jacob siempre tratando de apelar a una condición que no le correspondía por nacimiento. Sin embargo, ya Dios había dado una promesa de que él
de que el hijo menor iba a ser heredero, iba a ser autoridad sobre el mayor, Jacob viene y utiliza esta situación para poder sacar provecho de él. Entonces encuentra a un Esaú cansado, un Esaú que tenía una debilidad, y Jacob viene y le plantea el comprarle sus derechos de hijo mayor a cambio de un plato de lentejas, Y Esaú accede y lo vende. Y ahí yo quiero dejarle algo a usted que está en su casa o usted que está escuchando. Si usted va a ver más adelante el carácter de Esaú, usted lo puede inferir por el texto, por la forma en que él se comporta. Esaú era rebelde y Esaú era violento. Y Esaú viene y se empieza a quejar del engaño que su hermano le había hecho, porque quizá en su mente él menospreció su primogenitura. Quizá en su mente él pensó que nunca Jacob iba a ser parte de esa porción que había sido destinado para él. Y él empieza a quejarse de Jacob. ¿Cuántas veces somos buenos para quejarnos sin entender que parte de la queja fue que yo tuve culpa de eso que yo hice? No solo fue que Jacob lo engañó, él se dejó engañar, él menospreció lo que tenía, él permitió que esa situación se diese. En estos días hemos estado llevando un curso, algunos de la congregación, los que están dando discipulado, hemos estado llevando un curso de consejería. ¿Cuánta gente llega a la consejería esperando o excusándose en la condición en que nacieron, en las decisiones que no pudo tomar porque tal vez tenía un problema financiero, por la esposa que me diste, por los hijos que me diste, por los padres que me diste? Cuando la condición en la que estás, conociendo a nuestro Dios Todopoderoso, hay decisiones que yo tomo que me llevan a la condición en la que tengo y la que no tengo. Hoy en día estamos en una situación difícil. Hoy en día estamos en una situación donde nuestra economía tal vez está siendo afectada. Y el problema no es la economía. El problema fue las decisiones que yo tomé cuando la economía estaba buena. Que en vez de ahorrar decidí despilfarrar. Que en vez de guardar decidí esperar a ver qué pasaba. Y en vez de ser una persona prudente, prefiero quejarme con otro antes que tomar responsabilidad de mis propios actos. Y ese era Saúl. Entonces, más adelante, viene Esaú, decide venderle esta primogenitura y Jacob engaña. No solo engaña a una persona dejando de esa característica de lado que lo marcaba, de ser quieto, de ser pausado, de ser íntegro, deja de lado eso y cumple con el nombre con el cual fue marcado, sino que engaña a su hermano. No solo era cualquiera, no solo estafó a cualquiera de la calle, estafó a su propio hermano gemelo, pero no bastó con eso. Tuvieron la oportunidad y la mamá de un hogar disfuncional, porque ningún hogar donde la Biblia dice que el papá tenía un preferido y la mamá tenía otro preferido es un hogar funcional. Dentro de un hogar disfuncional, la mamá se pone de acuerdo con Jacob y toman una decisión y le dice la mamá: Jacob, escuché a tu padre decir que era tiempo de dar la bendición a tu hermano, así que vamos a engañarlo. Y ellos se ponen de acuerdo, lea la historia en su Biblia, y ellos se ponen de acuerdo y engañan al papá, y Jacob recibe la bendición del lado de su padre a través de un engaño. Entonces Jacob viene, engaña a su hermano, engaña a su papá y recibe la bendición. Así que viene Saúl y se enoja. Saúl se enoja con Jacob por lo que estaba sucediendo. Y Saúl decide en su corazón no echarse él las culpas de lo malo que él hizo, no echarse él las culpas de la rebeldía que él tuvo, sino que él decide esperar a que su papá, que estaba pronto a fallecer, muriera, lo cual se darán cuenta que no era tan pronto, pero
él decide esperar a que su padre pase a otro tiempo, matar a su hermano y tomar lo que él consideraba que era de él. Cuando los papás de él se dan cuenta, de lo que Esaú estaba planeando, los papás toman una decisión y los papás dicen: ok, Jacob, ahora sí, te vamos a enviar a donde tu tío Labán va a ir de regreso a la ciudad de Padán Ram, en Mesopotamia oeste. Vas a ir de regreso y vas a ir allá, porque allá es donde queremos nosotros que consigas esposa, porque no nos gustan las mujeres hititas. Ellos lo dicen 2 veces. Y sus papás, por alguna razón, podría ser idolatría, podría ser la forma en que ellas actuaban, podría ser, yo no quiero sacar conclusiones donde no hay, pero quieren enviar a Jacob lejos a conseguir esposa. Y Jacob viene en contra de la promesa que Dios le había dado a Abraham, saliendo de Mesopotamia, viniendo a la tierra prometida. Jacob, su nieto, heredero de la promesa, ya marcado para la promesa, empieza a caminar en sentido contrario, del lugar a donde estaba, de regreso a Mesopotamia, por la situación en la que estaba. Pero quiero invitarlo a que vaya entonces conmigo, Génesis 28, es el inicio del viaje de Jacob. Dice, quiero que lo lea conmigo, tenga su Biblia ahí y léalo conmigo. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso una en su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Jacob venía rompiendo todo lo que para él era cómodo. Jacob venía pasando una de las peores circunstancias de su vida. Jacob, un hombre que estaba acostumbrado a estar en su casa, que estaba acostumbrado a estar con su mamá, un hombre que no estaba acostumbrado a vivir y dormir lejos de la comodidad de su casa, no estaba acostumbrado a salir a la intemperie, pasar ahí, estaba realizando un camino de aproximadamente 400 kilómetros. Y días después de empezar a caminar, ¿y por qué le digo que son días cuando la Biblia no lo registra? Porque era imposible que llegara hasta donde había estado en un día caminando. Entonces Jacob pasa un tiempo y dice la Biblia que cierto día él llega cansado y llega a un lugar que había sido marcado, un lugar que para él no tenía importancia quizás en ese momento, pero él llega a un lugar cansado, huyendo de un hermano que lo quería matar, huyendo de su propia conciencia, donde él había engañado a su propia familia, y hoy en día estar solo. La Biblia no habla, no da registro de que él estuviera con alguien más, sino que solo en medio de la intemperie se acuesta en el piso y se acomoda con una almohada de piedra. Mi hermano, yo no sé usted, pero no hay una almohada de piedra cómoda. En la posición más incómoda y más difícil, quizá en una de las posiciones más difíciles de su vida, como quizá hoy usted y yo estamos en una de las situaciones más difíciles de nuestra vida. Quizá la economía no alcanza su casa, quizá esta situación te ha marcado un punto donde te sientes tan solo en medio de un lugar y estás ahí durmiendo en una piedra, incómodo, teniendo temor de lo que te vaya a pasar a tu alrededor, teniendo temor de moverse. Y aquí Jehová, Dios, estaba en lo alto de ella, y el cual dijo y se presenta: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Él no planeó estar ahí. El Señor lo vio ahí. Él no realizó una ruta clara. Él no se detuvo ahí por una razón. Él se detuvo ahí porque estaba cansado y estaba anocheciendo. Y él llega a un lugar donde Dios tiene
un encuentro personal con Él. Y el Señor se le presenta y le dice, ¿sabes qué? Yo soy Jehová. Porque yo le tengo noticias, Jacob no conocía a Dios. Quiero invitarlo, vaya al versículo, capítulo 27, versículo 20. Jacob estaba teniendo un encuentro en ese momento con Isaac en medio del engaño. Y viene el versículo 20, Isaac le dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Vaya, lea lo que quiere decir. Él andaba buscando, se suplantó a Esaú para ir a buscar una presa, para ir a hacerle un guiso a su papá. Le dice, ¿cómo fue que la encontraste tan rápido? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, no mi Dios, tu Dios, no nuestro Dios, no Jehová Dios, Jehová tu Dios. Jacob no conocía al Señor. Jacob estaba viviendo de las promesas de sus padres. Pero a todos nos va a llegar un tiempo, todos, donde tu salvación no depende de si tus papás creen o no. No depende de si tus papás oran o no. No depende de si tu esposo o tu esposa es una mujer de Dios o no lo es. Tu salvación depende de si el acto que hizo Cristo, y solo a través de su muerte en la cruz, si tú decides aceptar ese acto y someterte bajo su autoridad, porque Él ya lo hizo todo. Jacob intentó de solucionar su problema con sus propias fuerzas, sin saber que su problema no lo solucionó Él con su que a pesar de su engaño, el Señor tenía un plan y un punto y un lugar perfecto, y el Señor había destinado ese lugar que iba a llamarse Betel, ese lugar donde él había tenido ese encuentro poderoso con Dios, había sido destinado para encontrarse con Él, como el Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros. Todos hemos tenido un Betel, todos hemos tenido un encuentro poderoso. Y en medio de su peor, la gracia del Señor descendió sobre él. En medio de su peor, en medio de su peor situación, en medio de su engaño, en medio de estar solo, en medio de no valer nada para nadie. Jacob pudo haber muerto ahí y nadie se daría cuenta. Y en medio de lo peor, el Señor pone su mirada en usted y en mí. En medio de la peor circunstancia, en medio de la peor crisis, en medio de la peor enfermedad, en medio de el lugar donde menos lo merecía, el Señor viene con su gracia. Por eso se llama gracia. No había nada que Jacob pudiese hacer. Esaú era rebelde y violento, Jacob era engañador. Pero algo Dios vio en el corazón de este hombre. Algo Dios planeó desde antes de que naciera. Dios había planeado algo para él. Y quizás muchas veces somos como Esaú. Decidimos más quejarnos de nuestra circunstancia, de por qué estamos aquí, por qué no podemos reunirnos, por qué no puedo hacer esto, por qué mi negocio viene abajo. Y a veces no ponemos la mirada en lo que es importante, que es en medio de esa circunstancia, Dios quiere encontrarse contigo. En medio de esa circunstancia, Dios quiere hacer cumplir y hacer valer las promesas que Él ya habló a tu corazón. Hemos estado hablando de las promesas de Dios. Esas promesas que Dios ya habló no quedaron ahí antes de la pandemia y seguirán después. Esas promesas siguen siendo hoy el camino de Dios, porque por delante de tu circunstancia física está la palabra de Dios que no cambia. Y no hay nada que puedas hacer para obtenerlas. Todo viene de Él. Su promesa viene de Él. Usted puede huir del lugar a donde estaba, estar lejos del lugar donde Dios quería que usted estuviese y cometer errores. Versículo. Estamos.
Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El Señor les recuerda cuál era esa promesa. Y versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y el Señor no solo le recuerda la promesa que Él ya tenía en sus generaciones marcada para su vida, sino que el Señor la extiende, porque el Señor extiende esa promesa que había marcado a Abraham, a Isaac. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? No solo cumpliré eso, sino donde quiera que tú vayas y lo que quiera que tú hagas, ahí tú no estás solo, yo estaré contigo. Y yo creo que eso es algo que el Señor tiene que hablar con muchos hoy, que el Señor esté contigo. Descansa en Él. Descansa en Él. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Ciertamente está en medio de esta pandemia y yo no lo sabía. Ciertamente mucho de lo que he pasado en este tiempo es la forma en que el Señor me está despertando a empezar a ser la persona que Dios quiere que sea, para que ya no me distraiga en trabajar horas y dejar desatendida mi casa, para que ya no me distraiga en poner mi mirada en lo que puedo acumular, sino que hay tantas cosas que hemos dejado de ver en nuestra propia familia, en nuestra casa, que son una bendición de las personas de afuera. Empieza a ver dentro. Los hijos que tienes son una bendición. La esposa que tienes es una bendición. A veces ponemos nuestra mirada tanto fuera. Otras iglesias, otros lugares, otro trabajo, otras cosas. Si usted hoy tiene trabajo, solo el hecho de tener trabajo es una bendición, aunque gane cualquier cosa, aunque le hayan reducido su trabajo, aunque le hayan reducido su pago, es una bendición. Y Dios extiende esta promesa a este hombre y dice, ¿sabes qué? Aunque tú no, quizás nunca me hayas reconocido como el Señor, has escuchado de mí, pero quizás no me conoces personalmente, yo siendo soberano decido extender mi gracia sobre ti, aunque no lo merezcas. Y con esto cierro. Vean la reacción de Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en ese lugar. Yo creo que hay muchos hoy que tenemos que despertar. Creo que hay muchos hoy que tenemos que despertar y darnos cuenta que aquí está Jehová. Que darnos cuenta que este tiempo fue de preparación para ver quién realmente tiene una relación con Dios, quién realmente depende de su pastor o su discipulador, o quién realmente depende de Jehová. Despierta de ese sueño y date cuenta que estás en casa donde la presencia de Jehová habita, donde la presencia de Jehová habita. Y si usted está conmigo, empiece a orar, mi hermano, y empieza a decir, Señor, en mi casa no habita la disensión, no habita el pleito, la presencia de Jehová está en mi casa. Ese es el lugar de habitación, es el lugar donde tu palabra es hablada, donde tu adoración es puesta, donde nos sujetamos a ti. Y cierro con esto. Y tuvo temor y dijo, cuán terrible es este lugar, cuán terrible es este lugar. Si has tenido un encuentro con Jehová, es un tiempo de ser temeroso de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia, la tradición dice que fueron escritos por Moisés. Jacob no escribió este libro. Jacob estaba solo. Y solo hay una forma en que Moisés pudo haber escrito esto que estamos hoy leyendo. Que generación tras generación, Jacob no tuvo miedo de testificar. No tuvo miedo de decir la verdad. De decir, yo no conocía a Dios. De decir, yo llegué a ese lugar y no era temeroso de Dios. Y Jacob empieza un proceso, y lo vamos a ver otro día. Jacob en ese momento empieza un proceso donde todavía tenía muchas dudas, le pone a Dios cosas en tela de duda y no comprendía su totalidad, porque apenas estaba teniendo un encuentro con el Señor. Y yo creo que hoy hay gente que tiene que testificar cuál es su situación actual.
Si tú puedes ahí en el grupo, si realmente hoy tienes algo que agradecer, quiero que lo hagas ahí en los comentarios de este video. Dale gracias a Dios, pero también da testimonio. Si te equivocaste, si tal vez han pasado ya estos poquito más de 3 meses encerrados y no has buscado de Dios, el Señor creo y sé que quiere tener un encuentro contigo. ¿Cómo lo sé? Porque se necesita este medio y este momento para decirte, quizá no te habías dado cuenta, pero yo estoy contigo, como el Señor se lo dijo a Jacob. Hoy Dios está contigo. Y si no has hecho nada, da un testimonio de, ¿sabes qué? He estado dormido, pero en el nombre de Jesús hoy me levanto. Si puedes escribirnos ahí, he estado dormido, pero en el nombre de Jesús hoy me levanto. He estado pensando en otras cosas, he estado distraído en mi trabajo, pero en el nombre de Jesús me levanto. Jacob tuvo una visión. Jacob vio una escalera y Jacob experimentó gracia. Y por eso quiero cerrar. No sé si trajeron, chicos, la guitarra. Dale luz. Si puedes hacerme música ahí de fondo. ¿Hay alguna canción? Ahí me avisan si se oye bien. Dale de una vez. Iglesia, si tú puedes, ahí con nosotros, vamos a llenar este lugar de adoración. Pero yo quiero terminar diciendo eso. Esa escalera que permitía de la tierra ir a Dios, hoy esa escalera todavía está disponible para usted y para mí. Pero esa escalera ya no es un sueño inalcanzable. Esa escalera es el cumplimiento de que la brecha que existía entre Dios y el hombre pecador fue cerrada, porque esa escalera hoy es Jesús. Y Jesús es la forma en que yo puedo ir hoy delante de mi Padre y restaurar todo lo que ha sido perdido en el camino, todas las heridas, todos los procesos, todos los errores, todos los engaños, todo lo que me ha marcado en mi vida y que me ha llevado. Señor, me habla de enojo, todo el enojo, toda la ira, todas las quejas y todas las excusas hoy pueden ser entregadas delante del trono de gracia, delante del Señor.